Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los han tratado. Y esto, por favor, hermanos, esto no es para alimentar nada hacia sus padres, todo lo contrario. Yo estoy seguro que ellos fue lo que habían recibido, o ellos estaban cegados. Entonces, se ha ministrado ese desamparo, ese abandono en algunos casos, y eso deja secuelas. Eso deja secuelas de sentirnos siempre los peores. Y conozco los versículos, hermanos, donde nosotros tenemos que volvernos de esa manera, como decía Juan y Pablo mismo: en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Gloria al Señor por eso. Pero algunos han sido limitados porque solo lo que le han dicho era que solo servís para calentar una silla. Si es que llegaron a decirle ese piropo de ese nivel. Porque a algunos les han ministrado cosas peores. Me decía la pastora que ayer justamente habló algo de Jacob y Esaú. ¿Saben que dice Génesis, creo que es Génesis capítulo 25? Génesis 25, esta mujer, la esposa de Isaac, creo que se llamaba Rebeca. Ella sabía ministrar a sus hijos. Dice el versículo 22, mirá lo que le sucedía a esta mujer. Dice: los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Qué maravilloso. Papá, mamá, tío, abuelo, qué importante que vayas a consultar al Señor por ese nieto, por ese sobrino, por ese hijo. Porque en estos tiempos que nuestros niños se van a estar desarrollando, los embates son muy fuertes. Y esta mujer, cuando se da cuenta de la lucha que había en su interior, como las luchas que hay hoy, mis amados, necesitamos consultar al Señor. Dice: y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno. Oigan esto, qué tremendo. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Ahora lo vamos a terminar de leer, pero qué impresionante. Aquellos que están insinuando que ponen en duda incluso si hay vida dentro del vientre. Bueno, si ponen en duda hasta la palabra de Dios. Pero mirá, 2 naciones hay en tu seno. O sea que había vida, había naciones, había pueblos, había legado, había herencias ahí. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. O sea que había vida o no había vida. Pero a lo que quiero llegar es a esto: un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. No vamos a entrar en detalles, pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Esta mujer, esta mamá, esta sierva fue a consultar a Dios y recibió una directiva. Entonces ella podía guiar a sus hijos, los podía conducir y les podía impartir palabras de bendición. Ella sabía lo que tenía en su vientre. Y yo hoy, y luego lo vamos a hacer, siento impartir palabras de bendición, cortar maldiciones, herencias vanas que muchos recibieron, y paternalmente impartir palabras de bendición sobre tu vida, porque aquí hay instrumentos que Dios los quiere usar en estos tiempos. Pero muchos lo que han recibido es limitación,
maltrato, abuso, frenos puestos por el hombre. Y tiempo atrás hablamos incluso de Gedeón. Gedeón que decía, yo soy el más pequeño de mi familia, que es la más pequeña, de la tribu, que es la más pequeña. Todo era lo más pequeño. Hasta que Dios le empieza a mostrar que no. Y muchos piensan así. Muchos piensan de esa manera. Muchos dicen, no, ¿yo qué me voy a poner a hacer algo si no voy a hacer esto? No, yo no lo voy a alcanzar eso. No, si yo no sé, pastor, ¿cuántas veces me pasó a hablar con algunos? Pero ¿cómo estás hablando así? Sí, yo no puedo. Que el Señor reprenda al diablo, porque dice la Biblia, palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora mira, quiero mostrarte un varón que también pensaba de esta manera. Acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 9. Quiero mostrarles algo de este varón, recién tal vez hablando un poco del estado de Saúl o de cómo él tenía temor a las palabras del gigante. Pero mirá los conceptos de Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo... Vamos a leer el versículo 21. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín? Oigan esto, de la más pequeña de las tribus de Israel. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. Discúlpeme, pero mire cómo se sentía este. Mire cómo hablaba. Ahora le voy a mostrar si es que era así o no era así. Pero el tema es este. Muchos piensan de esta manera. Muchos menosprecian y hasta, mire, muchos sienten hasta vergüenza de su apellido. Estuvimos en una actividad con pastores. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero sucedió algo. De un pastor que le pedían el nombre, él lo había dado, y otro que después yo les vi hablar. Bueno, no sé por qué le digo esto, no sé pero hay que tener cuidado de no molestar a algunos, aunque yo luego oré para que esa molestia se revierta y sea un motivo de que se levante. Pero algunos sienten vergüenza hasta de su propio apellido y lo dicen despacito porque está bien. Hay algunos que pueden tener un significado, un sinónimo con una palabra, pero algunos sienten vergüenza y ya se sienten autolimitados de entrada. O sea, yo cuando leía lo de Samuel pensaba, ¿cuántos influencian de esta manera a sus hijos? Y ni hablar los matrimonios que están en conflicto, hermanos. Las esposas o los esposos que generan o ponen una carga al hijo. Mirá, vos sos igual a tu... Por eso tenés la cara así como la tenés, mirá. Igual, todo igual a tu papá. Así, orejón. Frodo te pareces. Creo que era el del Señor de los Anillos. Algunos imparten eso. O sea, ministran eso. Y eso es algo que luego muchos lo llevan. Pero el tema no tiene que ver solo con lo que sucede con las personas. Yo le decía en uno de los lugares donde estaba, que a veces para cada lugar trato de pedirle al Señor, porque sabe que hay, uno a veces no sabe si hablar de lo que está pasando a nivel mundial, de lo que pasa a nivel congregacional. Necesitamos hablar de todo, lo que pasa a nivel ministerial, las diferentes congregaciones, pero también aquí hay familias. Tenemos que hablar de lo que le pasa a cada familia y de lo que nos pasa a cada uno de manera individual. Por eso ore por mí, así como lloro por usted. Dígale, Señor, ayúdale, hermano Fabián. Gloria a Dios, el Señor es bueno y Él nos ayuda a todos, mis amados. Pero lo que les quería decir es que algunos, lamentablemente, respetan más
la institución donde estudiaron, la escuela o el lugar de trabajo, que la iglesia del Señor Jesucristo. Y a mí sinceramente hay cosas, hermanos, las cosas que hemos vivido, que nos han hecho y que tal vez, espero que no, en mi oración es que no, pero seguramente nos sigan haciendo. Sin embargo, para mí la iglesia del Señor Jesucristo es algo maravilloso. Y a mí me pone mal cuando oigo hermanos que dicen, yo no quiero saber más nada con los cristianos. No, yo tengo que contratar un trabajo. No, yo no contrato más evangélicos porque, hermano, eso no. Tal vez te fallaron, claro que nos fallaron. Lamentablemente nos siguen fallando, pero la iglesia del Señor Jesucristo no son esos fallados o no son las fallas, no, la iglesia del Señor Jesucristo es hermosa. La iglesia del Señor Jesucristo tiene autoridad. ¿Quién es esa que se muestra como el alba? Dice en Cantar de los Cantares 6:10. ¿Quién es esa que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Es la iglesia, es la amada del Señor Jesucristo, igual con el que se meta con la amada del Señor. Amados, lo tenés que saber. Cuidado de entrar en esas trampas. No, la entidad iglesia es maravillosa. La iglesia ha sido comprada por el Señor. La iglesia se está preparando. Por eso, sinceramente, a mí me cae mal, hermano. Me cae mal. Me cae mal cuando oigo cosas que dicen, los pastores son... Primero porque yo soy pastor. Punto número 1. Pero hermanos, si algunos han hecho lo que hayan hecho, no es problema mío. Y te tiene que poner mal cuando se ataca a los hermanos, diciendo las barbaridades que se dicen. Podés pararte frente a alguien y decirle, no, momentito, usted está equivocado. Si le hicieron eso y si le fallaron, primero hay que ver si el que le falló es hermano, primero. Porque el diablo infiltra en todos lados, hermano. Entonces, primero, averigüe si es el que le falló, porque nosotros no somos así. La iglesia del Señor Jesucristo no es así. Los hermanos no somos así. Nosotros somos linaje escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cuántos dicen amén? Alabado es su nombre. La iglesia es hermosa. La iglesia es gloriosa. Y si hasta aquí estás pensando o estás dudando, hermano, entonces ya viene el otro paso, que es empezar a recibir entonces la palabra de Dios. Como dice, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos 12:10. A ver, el otro día, hermano, encontré una versión. Tenemos varias versiones allí, ¿no? Prepárame, a ver, vamos a leerlo primero en Reina Valera. Romanos 12:10. Oiga esto. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esto es la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, esto lo tenemos que sentir, hermanos. A veces cuesta cuando nos hacen o pasan cosas, pues tampoco, porque yo tal vez jamás, y Dios lo sabe, como decía el Chavo, fue sin querer queriendo. Jamás hice algo a propósito, pero si a alguien dañé en alguna oportunidad, delante de Dios yo pido perdón, porque jamás siquiera se me cruzó por la cabeza. Esto tiene que ser algo natural en la familia de Dios. Pero si alguien está dudando, todavía está masticando eso que te hicieron, entonces viene el segundo paso, que es la obediencia. Amaos, orden imperativo. Este verbo es
obligación, responsabilidad. Déjame que te muestre, ¿tenemos la versión Dios habla hoy? ¿O palabra de Dios para todos? Busquemos Dios habla hoy. Dice, ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Tiene que haber respeto, tiene que haber preferencia incluso por el hermano. Mirá, busquemos una más. Palabra de Dios para todos, a ver si la tenemos, porque creo que fue esa la que encontré la otra vez. Sí, bueno, aquí la tengo, se la leo aquí. Dice, ténganse cariño, bien, ténganse cariño unos a otros, como hermanos, den preferencia a los demás y respétense unos a otros. Qué importante es esto, qué importante, hermano, no sé bien por qué le estoy hablando de esto, pero necesitamos, porque esta es la iglesia del Señor. Y a veces nos sentimos todos los peores, como que, claro que a veces hay injusticias. Lamentablemente hay errores, hay malos tratos, hay enseñoreamientos, y la Biblia también nos da, hermanos, la Biblia nos dice qué tenemos que hacer. Ya estamos sobre la hora. ¿Quiere que le muestre lo que tenemos que hacer? Aleluya. Creo, Mateo 18, me parece que en Mateo capítulo 18, porque yo creo que hay cosas que deben ser aclaradas, hermano, y necesitamos aclararlas. Acompáñame, vamos. Mateo 18:15, oí como dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ve los pasos como son. Primero vos solo con el hermano, orando. Mira, hermanito, eso que dijiste, eso que hiciste, estuviste mal. Me ofendiste a otro hermano, ofendiste a una doncella. Tené cuidado la manera que hablás. Esos chistes son desubicados. Hermano, todos los días nos reímos, hacemos chistes, pero hay que tener cuidado. Porque cuando la broma ofende a alguien, eso ya no es broma, eso es un insulto y es pecado. Entonces aquí te muestra, primero solo con el hermano. Si no quieres saber nada, bueno, si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo que sigue. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Aleluya. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Y después en las cartas de Pablo explica, porque alguien puede decir, pero eso lo dijo Jesús, con más razón, hermano. Estos son los principios. Pero luego viene el apóstol Pablo y les habla a las iglesias, nos habla a nosotros. En 2 de Corintios capítulo 13, por ejemplo, mirá lo que dice. 2 de Corintios capítulo 13, el primer versículo. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, dice Pablo. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y así en cada una de las cartas, hermano. En 1 de Corintios también. En Tito habla de los ancianos. Mira, o 1 de Timoteo creo que es. Te lo leo, o lo lee después en casa. A ver, vamos a ver si es 1 de Timoteo. ¿Alguien dijo no, creo? Bueno, lo leemos acá, a ver. 1 de Timoteo 5:19. Oí. Contra un anciano
no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Por eso a veces qué triste es con tanta liviandad, hermano, cuando se habla de una autoridad, de un diácono, de un anciano. Yo no estoy diciendo que no se pueden equivocar, pero la palabra nos dice cómo hay que hacer. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos para que los demás también teman. Hoy el 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Cuidado, hermanos. Nada con favoritismos en las cosas de Dios. Claro que uno puede tener más afinidad, tal vez con un hermano por edad, por equipo de fútbol, no sé lo que usted tal vez se siente, pero cuidado con hacer las cosas haciendo diferencia. No, las cosas, miren, las cosas es importante aclararlas. Yo, sinceramente, hace rato que hay cosas como que sentí refugiarme en el Señor. Tal vez ahora que me estoy oyendo tenga que modificar, porque yo hace un tiempo, cada situación, recuerdo una hermana, hace varios años, vino una vez una hermana y me dice: pastor, ¿me da permiso? Me vino a pedir permiso, me dice: ¿me da permiso? Porque hay una hermana que está diciendo esto y esto de usted. ¿Me da permiso para traerla? Amén, tráela ahora mismo, tráela. Y la fue a buscar, pero no vino la otra, no vino más. Me quedó un nudo atravesado y no usaba corbata en esa época. Hermanos, no sé por qué le estoy diciendo esto. Saúl, necesito terminar, tengo que mostrarle lo de Saúl. Saúl decía: soy el último de la familia de mi padre y somos la familia más pequeña y de la tribu más pequeña. Bueno, acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 9. Búscamelo en la Biblia de las Américas, por favor. Primero de Samuel 9. ¿Qué siente usted de su familia? ¿Qué concepto tiene de su familia? ¿Qué concepto tiene de la familia del Señor? Porque le recuerdo que aquí estamos en familia. ¿Cuál es el concepto que tenés? Esta es casa de Dios. Qué hermoso ese cartel que está ahí en la entrada. Bienvenidos a casa. Gloria a Dios. Mirá cómo dice, primer libro de Samuel, capítulo 9, en la Biblia de las Américas, versículo 1. Había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita, un hombre poderoso e influyente. O sea, este Cis, el que aparece allí, era el papá de Saúl. Y mire de dónde venía, mire la descendencia de Saúl, un hombre poderoso e influyente. ¿Qué diablo le llenó la cabeza para decir las cosas que decía? Y si hay algún diablo que te ha estado llenando la cabeza para decir o pensar las cosas que estabas pensando, en el nombre de Jesús, ahora se revierte en el nombre de Jesús, y yo declaro que en Dios haremos proezas, haremos hazañas, y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Cuántos lo creen? Necesitaría leerle, ese es otro verbo. No sé qué tiempo, ya me olvidé qué tiempo está. Necesitaría, hubiera, hubiese, no, ese es otro. Bueno, necesitaría es medio imaginario, quiere decir que necesitaría, pero hoy no lo vamos a ver. En realidad le comencé diciendo algo, hermano, tendríamos tanto que hablar del mata gigantes, el mata gigantes, que se miraba a sí mismo como una pulga. ¿Cuántos saben que David se miraba como una pulga? Saúl lo perseguía y él le decía: ¿qué sale el rey a perseguir a una pulga? Es más, en ese mismo versículo,
creo que dice, soy un perro muerto. Hermanos, el que mataba gigantes. Esos son los ciclos. Bueno, esto lo vamos a hablar en algún momento. Los ciclos de David. Porque siendo un guerrero del Señor, siendo un vencedor, siendo un mata gigantes, por momentos entraba en esos ciclos donde él mismo se decía, soy un perro muerto. Y puede ser que nosotros a veces nos sintamos de esa manera. Pero hermanos, ¿qué le cuesta a Dios agarrar una pulga? ¿Qué le cuesta a Dios agarrar incluso un perro muerto? ¿Acaso nosotros no estábamos muertos? Hermano, lo dice la palabra. Muertos en delitos y pecados. Pero la gracia del Señor nos alcanzó y Él nos dio vida a través del Señor Jesucristo. Entonces, amados, yo voy a dejar aquí, pero si hay algo que te han ministrado y te lo lanzaron como que no vales nada, como que no servís, como que no vas a alcanzar, como que sos limitado, como que sos tal cual, como decía David, un perro muerto. Yo hoy vengo a ministrarte y a impartirte paternalmente palabras de bendición, bendición de Dios. Yo creo que tenemos que aprender de cada palabra que nos muestra, que nos enseña justamente la Biblia. Es que Dios nos da su palabra para que acudamos a ella y para que a través justamente de su palabra seamos corregidos, seamos confrontados, pero también para que seamos consolados, que seamos edificados. Y yo creo que es bien importante, primeramente, reconocer, así como alguien que está enfermo, hasta que no reconoce que está enfermo, no comienza a hacer algo para buscar la sanidad, para buscar esa respuesta. De la misma manera nosotros necesitamos revisar nuestro campamento, revisar nuestra casa, mirar hacia adentro, porque a veces podemos pensar que estamos perfectos, que no necesitamos de nada, que no necesitamos de nadie. Por eso yo creo que es importante, así como esta mujer de la parábola, que lo primero que hizo cuando se dio cuenta que había perdido esa moneda, que había perdido esa dracma, que había perdido algo en su vida, en su casa, se levantó, encendió la luz y comenzó a barrer. Dejemos que la luz de la palabra nos alumbre, nos muestre, porque cuando se enciende la luz en las cosas espirituales, comienza a manifestarse el caos, comienza a manifestarse justamente el desorden. Entonces hay cosas que debemos ordenar. Qué importante que podamos barrer, estoy hablando espiritualmente, para quitar todas aquellas cosas que están estorbando, que están molestando, que están impidiendo que puedas desarrollarte a la manera de Dios y ser de bendición para los que están a tu alrededor. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos muy pronto en un próximo programa. Que Dios te bendiga. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.